Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro Hola, buenas noches, ¿cómo y un están servidor. todos? Y volviendo de este tiempo que hemos estado ausentes, pero con muchísimo gusto nuevamente con ustedes y esperando que hayan tenido una muy agradable convivencia con su familia y sobre todo con la divina voluntad y con Dios, con Jesús en estas fiestas, ¿no? En este último año, recibir el nuevo año. Así que en esta Navidad esperemos que Jesús haya hecho su último nacimiento en ustedes. Y digo último porque ojalá que ya sea continuo, que ya no se separe de ustedes. Así que simplemente se festejará, pero no volverá a nacer, sino estará continuamente en el alma de cada uno de nosotros. Y ahora, bueno, pues vamos a nuestro consabido programa de preguntas. Y empezamos, Alejandro, por favor. Claro que sí, doctor. Dice José, entonces los que ahora estudiamos libro de cielo, si llegamos al cuarto grado en la divina voluntad, ¿quedaremos incorruptos después de muertos o es para otra gente más adelante en el futuro? Bueno, aquí es una pregunta muy importante porque Jesús dice que cuando esté su reino, o sea, sucederá esto. Ahora, esto se refiere a esté su reino ya establecido en toda la tierra, o sea, ya como algo ya hecho, o se refiere a cuando esté el reino en nosotros, en cada uno de nosotros. Yo pienso que lo más probable es que sea cuando ya esté el reino, o sea, cuando ya sea algo en toda la familia humana. Y sobre todo que ya esté aceptado, o sea, abiertamente por la iglesia, ¿no? Que esté reconocido por la iglesia. No sé, a lo mejor es desde ahora, no, no sabría exactamente el tiempo desde el cual se pueda empezar a suceder esta cosa. A lo mejor al instalarse, al extenderse el reino, nos dan un refrendo de 100 años a cada uno y ya dentro de 100 años sí quedamos Un incorruptos. refrendo. Bueno, estaría bien. Es difícil, son promesas que Jesús dice. Él habla de muchas cosas que van a suceder ya cuando esté su reino, sobre todo a nivel espiritual, ese es el punto principal, pero también de la parte física, la naturaleza física, también tendrá sus cambios, ¿no? Y habla de más una vida más plena, de quizá también las enfermedades y el deterioro sean menores o no exista. No habrá personas que mueran pronto, sino todos aparentemente vivirán muchos años, mucho más que lo que se vive ahora. Pero, repito, él dice cuando esté su reino. Serán ¿cómo diríamos? Los efectos ya del reino establecido. Dice, dice Francisco, una pregunta, pero vienen como 5 preguntas. En una, O sea, es una dividida como en a 5. ver, Dice, ¿qué es un sacerdote obrando en la divina voluntad? El alma que vive en la divina a voluntad. ver, ¿qué es un sacerdote obrando en la divina voluntad? Sí, pero le voy a leer las 5 porque se Bueno, van completando. a ver. Dice, ¿el alma que vive en la divina voluntad es sacerdote? ¿O un alma viviendo en la divina voluntad, sea sacerdote o no, alcanza la misma altitud? ¿Podría darme una visión de qué es lo que puede hacer el sacerdote en especial, si es mejor o igual que un alma normal en la divina voluntad? Bueno, ¿qué es un sacerdote en la divina voluntad?
Hemos hablado ya en algunas ocasiones que el sacerdote cuando está en sus funciones, cuando el sacerdote está sobre todo en los momentos de los sacramentos, cuando está impartiendo los sacramentos, en ese momento está haciendo actos, pero actos en la divina voluntad. No, Jesús no lo aclara, o sea, en el sentido de decir si se le toma como acto divino al sacerdote, yo creo que no, porque él habla de que nadie tiene actos en la unidad de su querer, pero el acto en sí mismo es el ejemplo perfecto de lo que es un acto en la divina voluntad, que es el acto del hombre, o sea, que es todos los movimientos, todas las palabras que el sacerdote dice cuando está absolviendo a una persona de sus pecados, cuando está consagrando. O sea, el acto del hombre es ese. Y dentro de ese acto corre el acto divino, que es el perdón de los pecados, que es la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad. En fin, o sea, estamos hablando de un acto que es hecho por el hombre, pero con el efecto divino. Lo que no aclara nuestro Señor, pero creo que no se da, es si ese acto divino se le toma como acto del sacerdote. Y vuelvo a repetir, yo creo que no, porque Jesús habla de que nadie ha hecho un acto de esa magnitud. Y lo más probable es que no esté porque no está el conocimiento de lo que la divina voluntad contiene y de lo que la divina voluntad hace. Esa sería la primera. La segunda es... Dice, ¿el alma que vive en la divina voluntad es sacerdote? Bueno, o sea, todos somos sacerdotes, o sea, sí, reyes, profetas, por el bautismo. Pero en el sentido estricto de la palabra, no somos sacerdotes, o De sea, consagrar. de consagrar y eso no. Aunque las palabras de Jesús nos ponen en que el acto de la criatura hecho en la divina voluntad es un acto en el cual en la divina voluntad consagra ese acto y poniendo una vida divina en él, cuando ella corre en el acto humano. Pero es la divina voluntad la que consagra, no es el hombre. Sí, o sea, eso que quede muy claro. Y que podamos ser sacerdotes en el sentido de ministerio, definitivamente no. O sea, estamos viviendo, estamos haciendo actos en la divina voluntad, actos divinos, pero no somos sacerdotes. Ahí lo dice. O un alma viviendo en la divina voluntad, sea sacerdote o no, alcanza la misma altitud. La misma altitud, vida divina. Lo que va a haber diferencia sería en el oficio que ocupó esa alma. O sea, Jesús dice que en una familia, por ejemplo, del rey, que tiene muchos hijos, hay algunos de los hijos que estudiarán algo, que se dedicarán a hacer bien para el pueblo, para las personas que viven en ese reino, y todos tendrán una gran utilidad, cada uno desde su ángulo, de su esfera donde se desarrolla. Pero habrá uno que no estudie, que siempre esté con su padre, y que eso, aunque no haga nada hacia el pueblo, pero el hecho de vivir con su padre, pues le da la alegría, la felicidad de estar con él, y nadie le puede quitar el rango de familia divina, de ser hijo del rey. Así que en realidad, o sea, yo pienso que no va a haber una diferencia en cuanto a grado, todos serán vida divina. Lo que va a diferenciar es el oficio que se ocupó
y el bien que esa persona pudo producir en los demás. Dice Eva, eh, en el volumen 3, la Eucaristía y el sufrimiento, dice que Jesús se divertía y después de verla sufrir y se contentaba. Eso me pareció un poquito como inhumano, como que no puedo mirar a Jesús contento o divirtiéndose viendo sufrir a una persona. Las palabras quizá están un poco mal, o sea, porque para nosotros ese significado es de una diversión, de un entretenimiento y de algo en donde no ponemos nuestra actitud. Y sobre todo un Jesús o la divinidad que es todo amor. Hay que entenderlo desde el punto de vista del gozo que Jesús siente cuando el alma está haciendo en esos momentos que le está infringiendo el dolor. Porque no hay que quedarnos en el dolor, sino hay que ver lo que ese dolor significa, que es en los sufrimientos de la pasión, es un alma que por amor a Él está aceptando el sufrimiento de Él y eso está sirviendo para redención de las almas. Está gozándose de esa alma porque a través del sufrimiento está regresando al punto de origen y está llegando a la finalidad para la cual Dios la había creado. O sea, entendamos lo que no es un divertirse con el dolor, sino es un gozar por el efecto que ese dolor contiene y por la semejanza que le está impartiendo a esa alma y por el amor de esa alma hacia él, donde voluntariamente se ofrece como víctima para eso, ¿no? Dice Antonio, mi pregunta es si en la divina voluntad está permitido ser ministro de la comunión. Yo creo que esas preguntas, o sea, no son dentro de la divina voluntad, o sea, todo lo que hagamos, lo podemos poner en la divina voluntad, siempre y cuando no sea pecado y siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahora, saber qué es voluntad de Dios o no, eso yo le recomendaría mejor el quedarnos ahorita con lo que la iglesia nos pone. O sea, la iglesia lo permite, la iglesia lo recomienda, ¿de acuerdo? O sea, puede usted ponerlo ahí y lo podría vivir desde la divina voluntad. No creo que haya ningún problema. En muchas ocasiones se ha hablado de el ministro de la Eucaristía, ministro extraordinario, o sea, para casos extraordinarios. Totalmente de acuerdo, no hay problema. Así que yo le diría, primero, todo lo que hagamos que no sea pecado, que no vaya en contra de la voluntad querida o de la voluntad ordenada de Dios, lo podemos poner en la divina voluntad. Dice Carmen, en la divina voluntad es como un Cristo, dice, vivir en la divina voluntad es como un Cristo vivo caminando en esta tierra. Sí, es un repetir la vida de Jesús en nosotros. No necesariamente quiere decir cuando nosotros decimos la palabra repetir, pensamos que lo mismo que hizo Jesús es lo que se va a hacer ahora. Y no es correcto. Es simplemente repetir, quiere decir, los actos que Jesús hizo hace 2000 años, todos los actos que hizo estuvieron formados, motivados por la divina voluntad. Por lo tanto, salían actos divinos que tenían dos ramas. Una rama hacia la divinidad para pagarle en amor, en gloria, en alabanza, para restituirle todo lo que el hombre no le había dado a la divinidad. Y la segunda rama es hacia el hombre,
que se divide también en rehacer los actos del hombre para entregarlos a la divinidad como actos hechos en la divina voluntad a nombre de las personas. Y eso es para darle la gloria a esos actos, rehacerlos y entregárselos al Padre. Pero también es dejarle gracias y dones a las criaturas por lo que Dios recibe sus actos de ellas a través de Jesús y el Padre corresponde con gracias para ellos. Entonces, de alguna manera, se les deja a ellos esas gracias para que puedan aprovecharlas si es que se deciden. ¿Sí? Otra de las cosas que es importante saber es lo siguiente. Cuando la criatura obra en la divina voluntad, esas obras son luz, son días. Dice Jesús, es un día de luz que les dejo. Y ahora es un día de luz que cada criatura que viva en la divina voluntad está formando para toda la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa luz se va en cada acto, aumenta la luz para iluminar los espíritus, las almas de las personas y lleguen a una conversión, lleguen a un acercarse a Dios, convencerse de que Dios está, o sea, de que les es necesario estar con Dios y que eso los lleve a estar más cerca de Él, ¿no? Dice Aidan. En el escrito del 5 de noviembre de 1923, dice Luisa, que ella se estaba confesando, pero que su confesor no le dio la absolución y recibió la comunión, pero que no había sido absuelta. ¿Eso se puede? Hay que entenderlo, o sea, estamos hablando de una Luisa que ya está muy adentrada en la divina voluntad, que ya vive en la divina voluntad, y el alma que vive en la divina voluntad no peca. O sea, eso hay que quede muy claro. A la hora que se confiesa, ella siempre se sentía muy mala. O sea, ella como que tenía la necesidad de confesarse y de ser absuelta porque en realidad para ella, por la cercanía que tenía con la divinidad, con Jesús, ella como humana siente que todavía está manchada. El sacerdote no le da la absolución porque no encuentra pecado en ella. O sea, simplemente, y por eso es que le da la comunión. Y luego en el diálogo que sigue con Jesús, Jesús le dice, mira, no te apures, porque mi voluntad contiene todos los sacramentos y todos los efectos que cada sacramento tiene. Así que viviendo en mi voluntad recibirás todos los efectos y todo lo que el sacramento contiene. Así que ahí encontrarás la absolución que deseas. Pero no se la dio al sacerdote porque no encontró culpa en ella. Si hubiera encontrado culpa en ella y no le da la absolución, no le hubiera podido dar la comunión. Dice Brenda. Dentro de la vida cotidiana, ¿cómo puede uno mejorar en el escuchar a Dios? Porque puedo estar en oración, pero a veces siento que el escucharlo me cuesta trabajo. Es que a veces como que queremos poner esa escucha de Dios al modo como nosotros escuchamos. Quisiéramos oírlo. En ocasiones son intuiciones, son pensamientos que Jesús pone en nuestra mente. A veces no es más que una situación determinada, una X situación en nuestra vida, que es como la respuesta o lo que Dios nos comunica. En fin, no necesariamente es voz. Ahora, ¿cómo debo escucharlo? Generalmente lo vamos a escuchar, y esto sí es casi seguro, en el momento que nosotros vivamos en la divina voluntad, todo lo que suceda en nosotros,
es voluntad de Dios, sale de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahí estamos escuchándolo a Él en plenitud. Habrá ocasiones en que sea muy notorio, que puede ser con voz, que puede ser una intuición muy, muy clara, que se pudiera interpretar incluso como voz, pero que es algo diferente, no necesariamente en todas las personas va a ser igual. Así que no creo que tengamos problema con esto. Dejémonos llevar, dejemos que Jesús vaya dirigiendo nuestra vida y lo vamos a oír en las situaciones que se nos van presentando. Y alguna que otra vez será sensiblemente más fácil de poderlo captar. Dice Cintia, ¿usted cree que hoy en este siglo habrá personas que vivirían en la divina voluntad con este mundo tan materialista cada vez más alejado de Dios? Lo creo porque Dios lo cree. O sea, si nosotros vemos el mundo tal y como está en la actualidad, definitivamente podemos pensar que no. O sea, y cada vez va peor, peor, peor. Pero eso es visto desde la óptica humana. Desde la óptica divina, Dios lo puede todo y Él no solo lo cree, Él lo asegura. Así que va a haber almas que van a vivir en su voluntad. Así que definitivamente sí. Dice Claudia, ¿cómo se vive en la divina voluntad cuando actuamos como Dios? Y si es un proceso, ¿cómo debemos empezar? A ver, otra vez. Dice, ¿cómo se vive en la divina voluntad cuando actuamos como Dios? Y si es un proceso, ¿cómo debemos empezar? Vivir en la divina voluntad es poseer la voluntad de Dios como vida propia y donde esa voluntad de Dios deposita todo lo que ella es, todo lo que ella contiene, lo deposita en nuestra voluntad. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un acto, cada vez que nuestra voluntad se mueva, pero se mueve con todo lo divino, en ese momento estamos desarrollando un acto divino. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús nos lo dice. Y aquí estamos seguros de que lo que Él nos dice, si estamos conscientes de estarlo haciendo de esa manera, definitivamente estamos logrando lo que Él pone. Esa es como la primera parte, ¿no? Y luego Dice que si es un proceso, ¿cómo debemos empezar? por eso debemos empezar con la disposición, bueno, antes que eso, con el conocimiento, la disposición y ir cooperando con Jesús en lograr ese abandono, esa entera confianza en Él, ese quitarnos todo lo nuestro y tener siempre presente esa actitud de atención continua del estar viviendo en la divina voluntad. Le leo, está un poquito largo. Dice Estela, estoy muy entusiasmada con la divina voluntad y he escuchado muchas charlas suyas referente al tema, pero siempre me viene una idea a la cabeza y si usted nos puede contar en algún programa extra o como sea, su vivir en la divina voluntad. A mí me gustan los ejemplos y creo que a muchos también, porque es una manera de entender mejor todo. Pero ¿cómo comenzó usted? Cuando trata de vivir en la divina voluntad y la mente empieza con sus hábitos de siempre y uno se percata y volvemos al divino querer, ¿es lo mismo para Jesús? ¿O uno con el tiempo va acostumbrándose cada vez más? Yo voy por el tomo 4 y de todas maneras igual escucho sus charlas, aunque sea de tomos más adelantados. Pero bueno, mi inquietud es saber si puede contar su forma de vivir en la divina voluntad.
ojalá pueda ayudar. Bueno, es que no hay como una gran diferencia. Se trata de seguir viviendo, seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Jesús dice que vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. O sea, no es que vamos a hacer cosas nuevas o cosas diferentes de las que hacíamos antes, sino que vamos a hacer lo mismo, pero con la intención no humana de que lo que hacemos sea para provecho propio, sino con la intención divina de darle vida a la divina voluntad en lo que hacemos. Ese es el punto clave, darle a la divina voluntad la intención de poder darle vida a ella en cualquier situación, en cualquier acción que hagamos. Así que prácticamente vamos a hacer lo mismo. Ahora, habrá veces, ocasiones, en que Dios de alguna manera irá poniendo a alguien a hacer cosas diferentes de las que hacía. Pero bueno, eso ya es una cosa que Dios decidirá quién la pone a hacer algo diferente, quién no. Pero en la gran mayoría, las mismas y ya viendo a un enfermo, construyendo un puente, trabajando como secretaria, trabajando como vendedor, trabajando como lo que sea. Por eso es que es no cambio de acción, sino de intención. Dice Francisco, la divina voluntad. Bueno, Adriana decía, ¿cómo puedo vivir en la divina voluntad? Pero yo creo que ya quedó resuelto, respondido. Sí, Dice Francisco, la divina voluntad es más que la Eucaristía, con la divina voluntad del hombre es una Eucaristía perenne. Dice Jesús que la Eucaristía nos irá preparando para recibir su don. ¿Puedo no comulgar hasta tener la divina voluntad? la divina voluntad es más que la Eucaristía. O sea, y falta hasta abajo, dice, pero también nos hace ver que su voluntad es todo y que es lo primero que debemos buscar. por eso, ¿qué es la Eucaristía? Es la vida de Jesús. ¿Sí? Esa es la Eucaristía. ¿Qué es la divina voluntad? La vida de Jesús en nosotros. Prácticamente yo diría que es exactamente lo mismo. El punto es que en la Eucaristía Jesús se queda para lograr, para ir preparando al hombre para llegar al reino de la divina voluntad. En la Eucaristía es un Jesús que está prisionero. Es un Jesús que está prisionero en una forma, en una hostia, pero una hostia que él llama hostia muerta. Y él llama hostia muerta porque no tiene esa forma, no tiene lo necesario para que Jesús pueda desarrollar sus acciones. La hostia no tiene boca, no puede hablar, la hostia no tiene pies, no puede caminar, la hostia no tiene manos, no puede obrar, en fin. A eso es a lo que se refiere de que es una hostia muerta. No fluye a su vida, no concurre en los actos de él. Pero se quedó ahí, o sea, para llegar a nosotros. Esa es la finalidad. Llegar a nosotros e irnos preparando para desarrollar el reino de su voluntad en nosotros, para irnos acostumbrando a tenerlo con nosotros. Esa es la finalidad de la Eucaristía. Entonces, nosotros somos, viviendo en la divina voluntad, es una Eucaristía continua, ¿sí? En cada acto es una unión con Jesús y un multiplicar su vida en cada uno de los actos que hagamos.
Pero eso no quiere decir que ya no necesitemos acudir a la Eucaristía. El alma que vive en la divina voluntad tiene más necesidad de la Eucaristía que antes. En la persona que no vive en la divina voluntad, la Eucaristía es medicina, o sea, es un alimento para conservar la vida y como medicamento para ir curando al alma. En la divina voluntad es un alimento que se toma, pero un alimento ya, dice Jesús, exquisito, que se paladea, se saborea y fortalece al alma y sobre todo hace desarrollar la vida divina que se está formando en el alma. Pero sobre todo, el punto principal es que el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar en plenitud a Jesús por haberse quedado en la Eucaristía. Decía que si un acto es todos los actos que hacemos en divina voluntad influye a todas las criaturas. Así es. Y luego dice Mirna, a la luz de la divina voluntad, en el versículo 16 del capítulo 5 de la primera carta de San Juan, se sabe cuál es el pecado que lleva a la muerte por el que no debemos pedir, porque como que San Juan está hablando de la reparación de los actos en divina voluntad, pero entonces hay algo que no se podrá rehacer, ¿o a qué se refiere San Juan? Por eso el acto por el que no se puede pedir es difícil decirlo, pero lo más probable es que sea el acto contra el Espíritu Santo, Sí, que es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el dudar de la misericordia de Dios. O sea, y ese acto va puesto sobre la soberbia, porque solamente el soberbio es el que puede pensar que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Pero yo le recomendaría, o sea, consultarlo con un sacerdote. Dice Lucy, es soberbia decir que para hacer un viaje a donde se está apareciendo la Virgen no se es necesario porque la Virgen está con nosotros y Jesús también los tenemos en los libros de cielo. Yo pienso que no es soberbia, o sea, yo creo que es tomar conciencia de lo que en realidad está sucediendo. Las apariciones se han prodigado mucho, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo y la necesidad, la urgencia que tenemos de conversión, de oración, de sacrificio, para aplacar un poco la justicia divina. En casi todas las apariciones, o sea, la tónica es el recen, no pequen más, en fin, acérquense a mi Hijo, acérquense al Padre, porque eso es lo que la humanidad ya en la actualidad ya no tiene cercanía con Dios, ya no tiene esa intimidad con Dios. Por lo tanto, el acudir a un lugar mariano, bueno, o sea, vamos por gusto, quizá vamos por un poquito de curiosidad, quizá vamos para lograr percibir o conseguir gracias o algún tipo de don especial. No importa, está bien, o sea, el acudir ahí, pero yo diría que no es soberbia. Esa es como la pregunta principal, ¿no? No es soberbia, al contrario, es un situarse en su realidad, que teniendo la divina voluntad tenemos a Jesús, tenemos a María, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a todos los santos, tenemos a Luisa con nosotros. Tenemos todo el amor divino que Dios ha puesto en toda la creación. Tenemos todas sus obras, todos los ángeles que están con nosotros. Así que en realidad pues ya no tenemos mucho que ir a buscar. Como ir a buscar un mensaje, ya no.
O sea, nosotros tenemos ya la conclusión de toda la historia de la acción de Dios con su criatura. Tenemos el final de la historia de Dios, que es el reino de la divina voluntad. Después de esto no habrá nada más. Así que ya ir a buscar algo nuevo, ya no, definitivamente ya no está por ahí. Ir por devoción, no devoción, sino por estar en el lugar donde se apareció nuestra madre o se apareció Jesús, el tratar de estar más cerca, cuando menos por el lugar en el que estamos, está bien, pero tener la plena seguridad que es mucho más el vivir en la divina voluntad que el acudir a un lugar de estos. Dice Maga, hola, estoy intentando ofrecer a Dios todo, pero me cuesta mucho entender y es pecado comprar algo, como ropa o algo para la casa. Quisiera no tener el deseo de tener nada, pero lo tengo. No, perdón, no es pecado, o sea, yo creo que el punto es la intención. Si la intención es comprar por vanidad, o sea, por lucir mejor, por tener más ropa, como satisfacer una necesidad de nuestra psique de estar mejor, yo creo que ahí sí estamos mal. No podría decir que sea pecado, pero estamos mal. Si lo puedo comprar, tengo los medios, tengo todo para comprarlo, de acuerdo, no hay problema, pero que no se convierta en ostentación o que no se convierta en esa vanidad, ese deseo de tener más. Si no puedo comprarlo y lo deseo ardientemente, entonces ahí sí ya hay un poco de culpa. ¿Por qué? Porque estamos deseando lo que no tenemos, a menos que deseemos lo estrictamente necesario, que no tengo ni siquiera ropa para vestirme. Bueno, pues es lógico desear tener, pero nada más, ¿no? Dice Ser Finito, la pregunta es, ¿cómo es la kenosis del Padre? ¿Cómo es la que? Kenosis. Yo no conozco la palabra. No sé exactamente, perdón, pero desconocemos El término. el término. No sé si Paris sepa qué es kenosis. Dice, La kenosis del griego, es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. bueno, pues si eso es, entonces, ¿cómo dijo? ¿Qué es la kenosis? No, Kenosis. pero la pregunta, Ah, ¿cómo es la kenosis del Padre? no, sería la kenosis de nosotros, Kenosis, dice. o kenosis, o sea, el Padre no puede tener una kenosis, porque si es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo de la voluntad de Dios, pues el Padre no puede tener una kenosis, sino somos nosotros los que debemos tenerla. Así que ese es el abandono y el desapego que Jesús tanto nos insta a llegar a ello para poder recibir, no ser receptivo, sino recibir la voluntad de Dios como voluntad nuestra. Dice Claudia, si se trabaja en una biblioteca pública donde existen tantos libros con conocimientos que ofenden a Dios, ¿cómo puede uno saber si ahí se puede vivir en la divina voluntad? Volvemos a repetir lo que dijimos hace un momento. En cualquier situación, en cualquier lugar, se puede vivir la divina voluntad. Lo que importa es la intención que tengamos al estar ahí. Si usted trabaja en esa biblioteca y en la biblioteca hay de todo, bueno, usted no peca por eso. O sea, malo que usted se inmiscuyera en los conocimientos contrarios a Dios, que le gustaran esos conocimientos,
que se dedicara a estarlos difundiendo, eso sí. Pero si usted trabaja ahí y ahí hay eso, bueno, pues no es problema. Usted no tiene una acción directa sobre eso, ¿no? Sí, porque hay muchos libros buenos y muchos malos. Si todo fuera malo, entonces sí sería malo, ¿no? Pues Por quizá un ejemplo, poquito. que trabajar en un lugar que se vendiera pura pornografía, Bueno, por sí, decir. sí, sí, definitivamente ahí sí Ujú, sería totalmente malo, pero aquí es un lugar donde el conocimiento es variado, ujú, hay bueno, malo, regular, de todo, sí. pero no es su intención, ni usted lo está propiciando o usted lo está elaborando, no hay Ujú. problema. Dice Javier, ¿cómo hacemos los católicos que estamos deseando vivir la divina voluntad y la iglesia que aún no se pronuncia al respecto? ¿Cómo hacemos? Ujú, Pues, o sea, desde hace mucho se quitó la prohibición de leer cosas que no estaban acordes o autorizadas por la Iglesia. Eso desapareció desde su santidad Paulo VI. El magisterio de la Iglesia y el Código de Derecho Canónico nos autorizan a los laicos a leer cualquier cosa que sirva para un aprovechamiento y un crecimiento espiritual. Y sobre todo con la fe que nosotros le demos. Yo creo que no hay ningún problema con eso. O sea, además los escritos de Luisa, los primeros 19 volúmenes tienen nihil obstat y tienen imprimatur. Los 36 volúmenes que ya pasaron las revisiones tanto en la fase diocesana como en la fase vaticana y no se encontró nada en contra. Los 36 libros en algunos lugares ya tienen el nihil obstat y el imprimatur de los obispos de algunos lugares. Yo no veo en realidad ningún problema con eso y simplemente es ese afán de decir es que ya está o no está autorizado por la iglesia. Eso se va a dar prácticamente hasta que se beatifique a Luisa, ¿no? Y si sirve de algo, bueno, ya la editorial vaticana ya editó prácticamente la biografía de Luisa. Ya es un adelanto, quiere decir que algo anda bien. Y aparte Luisa ya está incluida en el libro este de místicos en nuestra iglesia. O sea, creo que todo va por buen camino. No veo realmente por qué preocuparse por eso. Así que siga adelante. dice Apóstol, ¿podría hablar sobre el interés de Jesús, sobre que aprendamos con fe los escritos de Luisa, como como quien no cumple su misión en la tierra, como quien no cumple su misión en la tierra la cumplirá en el cielo? ¿Qué sentido tiene difundir si nos tardamos muchos años y igual lo terminamos en el cielo? Creo que ya son muchas cosas y la gente cada vez empeora más sin razón. Qué misión tan difícil. ¿Y? Pues más o menos es su comentario, eh, pero en lo que se hace en la tierra es lo que se puede ganar de la divina voluntad. Ya en el cielo ya no se gana nada, ¿no? Sí, por eso, pero la misión, o sea, él está hablando, o ella, no sé, Yo creo que es él. está hablando de la misión. Ujú, O sea, Dios nos encarga a cada uno de nosotros una misión. Voy a poner el ejemplo de Luisa porque es más accesible. Luisa tiene la misión de instaurar el reino de la divina voluntad en la familia humana, salida de pecado original. Ella termina la primera fase de su misión
al escribir todo, o sea, al poner todas las indicaciones que Jesús le da para nosotros, para poder acceder a Él. Pero eso no quiere decir que el reino ya esté formado, o sea, que ya esté extendido. Y eso es misión de Luisa. Y Jesús le dice que su misión es muy larga y que abarca toda la extensión de los siglos, que va a estar continuamente, no me acuerdo las palabras exactas, pero es subiendo y bajando para ayudar a la humanidad a llegar a entender y a vivir este reino. Así que la misión de Luisa no ha terminado, ella la sigue llevando a cabo. Nuestra vida es muy corta como para llevar a cabo una misión de esta envergadura, ¿no? O sea, quizá la mayor parte de nosotros, nuestra misión sea vivirlo. Esa misión sí va a terminar aquí, en el mundo, porque en el cielo ya lo vamos a vivir, pero ya sin mérito. Entonces ya no habrá méritos para eso. Pero que alguien que tenga la misión de educar a sus hijos, o sea, de alguna manera, desde el cielo se podrá ayudar a los hijos para caminar por buenos pasos o para el arrepentimiento en algún momento de la vida. En fin, ¿qué caso tiene, como decía, qué caso tiene el... Dice, ¿qué sentido tiene difundir si nos tardamos muchos años y igual lo terminamos en el cielo? No entiendo esa parte. Sí. O sea, ¿qué utilidad tiene difundir o qué ventaja tiene el difundir? Bueno, pues es el deseo de Jesús es que esto se difunda. Si no hay difusión, no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay almas que se animen a entrar en esto. Si no hay almas que se animen, no hay reino. Entonces, hay necesidad, por supuesto. Sí. Y eso era desde los apóstoles. Recuerden el mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Todo aquel que crea, ¿sí?, se bautice, se salvará. El que no crea y no se bautice, no se salvará. Pero eso es a través de la difusión. Si no hay difusión, no hay conocimiento. Dice Leticia, doctor, estuve muy enferma y sentía mucha flojera de hacer mis giros, pero nunca dejé de hacer mi acto preventivo y acto actual. Pero en la noche me quedaba dormida haciendo oración y no estoy segura de que no terminaba mi oración. Mi pregunta es, ¿Jesús me daba como completa mi oración? Jesús dice que el empezar es terminar. O sea, si nosotros estamos con la intención de hacerlo en la divina voluntad y por debilidad, por defectos de nuestra propia naturaleza, no lo podemos llevar a cabo, no por voluntad, no por deseo propio, no por negligencia, sino por debilidad de nuestra naturaleza. Entonces Jesús dice que el empezar es terminar. Así que no hay problema. Dice Aura, si uno vive en la divina voluntad, pues ya no pecaría. Entonces no necesitaría uno confesarse. Si usted vive en la divina voluntad y es una vida real y total, no cometería pecado. Dice Liliana, ¿debe ser diaria la misa y comulgar entonces? Debe ser, no, aquí no hay obligación. Aquí hay que ir por amor. A una misa por obligación no tiene sentido. O sea, Jesús no recibe con agrado lo que se hace a la fuerza. Aquí se hace y se hace por convicción y por amor. Así que no es que tenga que ir. ¿Qué tanto ama usted a Jesús? ¿Qué tanto quiere estar con Él? Eso es lo que la debe llevar a ir a misa y a recibirlo sacramentalmente. Paula pregunta, ¿qué pasó con el grupo del Padre Pablos? Ya no he recibido nada.
Ha habido muchos contratiempos, problemas con el padre, enfermedades, muchas cosas que no han permitido el continuar, pero ya estamos en la firme decisión de, a pesar de todo lo que le está sucediendo a él, de empezar ya con la práctica de la reparación a partir de este año. Así que muy pronto empezaremos de nuevo y esperamos en Dios que también Él se pueda reincorporar. Lourdes pregunta, yo creo que ya quedó resuelta esa pregunta con lo anterior que dijo, pero dice, doctor, si una persona tiene problemas auditivos al asistir a misa por el audio del sonido de la iglesia o voz del padre, no entiende la homilía, pero ella va con devoción, ¿le es válida esa misa a la que asiste? ¿Dios lo toma en cuenta? Por supuesto. Dice, yo creo, dice Leticia, estoy repasando unos audios y en alguno escuché que Jesús pide perdón por nosotros. Entonces, si me salgo o hago algo en lo que Jesús no entraría, no debo afanarme, solo debo incorporarme a la divina voluntad. A ver, si lo que está diciendo es que si comete un pecado, o sea, porque eso es en donde Jesús no entraría, ese no debo afanarme, no sé a qué se refiere con eso. Afanarme, o sea, el poner manos a la obra, el emprender alguna acción o algo, y solo debo incorporarme a la divina voluntad. Bueno, yo creo que eso depende de lo que usted haya hecho. El pecado hay que confesarlo, sobre todo los pecados graves, o sea, los pecados que llamamos mortales. Eso no por reincorporarse a la divina voluntad se le van a quitar. Usted, para volver a estar en la posición de recibir a Jesús sacramentado, debe de recibir el perdón. Y en términos generales, yo me arrepiento de mi pecado, pido perdón, vuelvo a hacer mi acto de fundirme en la divina voluntad y puedo vivir, puedo rehacer mi vida en la divina voluntad, sí, pero requiero también forzosamente del perdón, porque el vivir en la divina voluntad, la primera cosa que es necesaria es estar en gracia. Francisco dice, mi pregunta es que si puedo recibir el don de la divina voluntad si no comulgo. Sí, o sea, la comunión, ya dijimos, es un medio que me sirve como crecimiento. Entonces, ¿yo puedo vivir en la divina voluntad y no comulgar? Bueno, sí, pero es un alimento el que estaría dejando de recibir y por lo tanto la vida divina no crecería de vida estatura. Sería como decir, tengo una vida divina anémica. Así que es necesaria ¿cómo se llama? La comunión, ¿sí? Tenemos varias preguntas, ya nada más le leo una y guardamos las demás. Sí. Porque dice Cintia, doctor, vivir en la divina voluntad es el culmen de todo, es mucho más que la vida de santidad. Absolutamente. La vida de santidad que conocemos es la santidad humana que hemos llamado, que es la santidad que se forja a través de la voluntad humana por medio de las virtudes. Eso, o sea, es bueno, es una santidad que está basada en la virtud, fortificada por la gracia, pero donde la criatura hace actos santos humanos. La vida en la divina voluntad son actos, pero actos divinos.
Así que es totalmente diferente y superior la divina que la humana. Pues ya, tenemos muchas preguntas todavía, pero ya Las tenemos en cuenta para el próximo programa. Y bueno, pues agradecerle a Alejandro, gracias a usted. gracias Ale, gracias Paris por tu ayuda y a ustedes amigos por su asistencia. Y aquí nos vemos la próxima semana. Buenas noches y muchas gracias por sus saludos y comentarios.